Hola y bienvenidos a otro episodio de Consejo Varón. Yo soy Oscar Mendaris, fundador y su anfitrión. Hoy tenemos otro episodio dedicado al tema de negocios. Nuevamente nos acompaña Jorge Castillote, mi invitado experto en negocios, y mi coanfitrión, Steven Jones. Steven, ¿cómo estás? Bien, Oscar, ¿cómo estás? Bien, Steven, estaba pensando la semana pasada que Ujú. dijiste del negocio de arreglar celulares. Sí, Yo creo que mejor te queda el de mecánico y mira las manos. tal vez sí, porque pasé todo el día hoy trabajando en carros, entonces tal vez sea mejor negocio para mí. Yo creo que sí. Sí, porque hasta lo que yo he visto, has podido arreglar varios carros ya desde que te conozco. Sí. A lo mejor pagan más ahí que arreglando celulares. Bueno, la semana pasada, bueno, la semana antepasada hablamos de cómo validar negocios. Es decir, si tienes una idea, cómo le puedes hacer para saber si te va a funcionar o no. La semana pasada hablamos de algunas herramientas que son muy prácticas y fáciles de usar. ah, que las puedes utilizar para iniciar un negocio en el ámbito de tecnología y en otras áreas también. Hoy estaremos hablando de cómo arrancar negocios en otros países. Este tema es especialmente interesante y en particular para las personas que están casados con la vieja escuela que tienes que estar en el sitio para poder atender tu negocio. Ahora con las nuevas tecnologías tenemos más flexibilidad y Jorge nos va a contar un poco de sus experiencias haciendo esto precisamente. Y la semana que viene hablaremos del tema de cómo iniciar un negocio a pesar de ser empleado de tiempo completo, que eso para las personas que tenemos un trabajo normal, pues nos interesa bastante porque ah, a veces soñamos con tener un negocio, pero decimos, ok, o es negocio o el trabajo, ¿qué hago? Entonces, el tema la siguiente semana va a estar interesante y pues ya la verdad quiero que lo escuchen. Pero antes de entrar en tema, los invito nuevamente a que se comuniquen conmigo por signo al 334-568-8845. Al código del país es +1 y el teléfono es 334-568-8845. También tengo un grupo en Telegrama en t.me diagonal Consejo Varón. Voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Ah, Jorge Castillote ya lo presentamos hace 2 semanas. Jorge, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, y gracias a vosotros por tenerme aquí. Bien, gracias a ti. Supe que te moviste de ciudad, todo bien. Todo bien, todavía aterrizando, digamos. Todo bien. Hemos cambiado el frío y la lluvia de Seattle por el buen clima y el sol de Florida. Pues ya Qué estás más bien. cerca de nosotros. Oye, Sí. curiosidad, ¿qué día te mudaste? El pasado viernes. Viernes. Ok, porque Mm. tuviste un cambio de horario de 3 zonas y el domingo tuvieron un cambio de horario por primavera, ¿no? Efectivamente, fueron las 3 horas hasta el sábado y de sábado a domingo otra hora más. Mm. Dicen Dentro de que poco llegamos a Europa. Dicen que por cada hora o por cada zona, horario de zona que viajas, te toma a tu cuerpo adaptarse físicamente 3 días Uf. para adaptarse. Entonces, 3 horarios diferentes, o sea, 3 horas de diferencia, serían más o menos 9 días que tomaría tu cuerpo para adaptarse pues para despertarse, las comidas y todo Mm. eso, tu horario interno creo que ya se tarda más en adaptarse que la mente, pero Pues ahí estoy. De hecho, estos últimos días el, el tiempo está pasando volando, porque entre la diferencia horaria y que en Seattle suele anochecer más temprano, ujú, pues prácticamente aquí no te das ni cuenta, no me doy ni cuenta y son las 5 o las 6 de la tarde ya. sí. Ujú. Sí, porque en Seattle en tiempo de invierno, como a las 4 ya está oscureciendo, 4 de la tarde. Sí, sí. Entonces sí es muy, muy diferente ya.
Ujú. Allá no conviene vivir como las gallinas porque se pone el sol y a dormir. Oye, Sí. Jorge, este tema de iniciar negocios en otros países, cuando me lo comentaste, me llamó mucho la atención. Cuéntame de eso. ¿Cómo está eso de iniciar un negocio en otro país? Bueno, a ver, te puedo dar dos perspectivas. Una, lo que yo hice en Dubái, que fue iniciar mi propio negocio cuando estaba en Dubái, que Dubái no era mi país. Y la otra es la perspectiva de estando en una geografía diferente, comenzar un negocio en otra geografía, sobre todo en la época de tecnología. Así que te puedo hablar de las dos. Ok. Voy a empezar por la de Dubái, que fue lo que empecé, y ese era un negocio em, más presencial. Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Creo que lo que hice bien y lo que me gustaría mejorar si lo inicio otra vez. Lo que hice bien fue, pues dos cosas: tener ingresos o tener ahorros suficientes para el equivalente a un año de costes, y para que eso no sea muy alto de costes, reducir mis costes a la mitad. Mm, Entonces, es un ejercicio de humildad y es un ejercicio pues, de motivación y de compromiso con la visión que tienes, ¿no? Porque yo en esa época, pues, estaba en una posición de mid management, tenía un salario bastante bueno y, bueno, pues, como todo en la vida, me estaba permitiendo diferentes cosas. Llegó un momento en el que empecé mi propio negocio y, bueno, pues desde cambiar de casa a una más pequeña, vender el coche que tenía en ese momento, no salir y cortar los gastos que efectivamente no son los más, que son los que están más vinculados con la actividad social. ujú, Ujú. Eh, y ese tiempo que ahora no estaba en actividades sociales, pues lo invertí en conocimiento. Entonces, creo que esas cosas fueron las que hice bien. La que yo creo que empezaría en un negocio más presencial. Estamos hablando de un negocio de consultoría en el que pues tienes que crear muchas relaciones con la gente, y eso lleva tiempo y lleva, pues, relaciones. Estar con gente, tener conversaciones, propuestas, intercambio de opiniones, de ideas, hacer cosas relativamente gratis. Lo que, si ahora voy para atrás, lo que sí habría preparado más es lo que le llaman la estrategia de salida. Es decir, cuando yo tenía un trabajo, yo lo dejé de un día para otro pensando que ya tenía una estrategia de salida, y no era verdad. Una de mm, las cosas que tendría que haber hecho más es eh, desarrollar mis relaciones profesionales. Y me explico. En ese momento yo vivía en Dubái, pero no estaba en Dubái, porque cada semana viajaba a hacer un proyecto en otro país. Y para desarrollar cualquier negocio, sobre todo un negocio de relaciones, necesitas crear tu red profesional. Y mi red profesional era bastante pequeña en Dubái. Por lo tanto, los primeros meses eh, tuve que desarrollar esa red profesional de confianza, es decir, de gente que te ve como un profesional, que cree que puedes aportar en su negocio y, por lo tanto, te pide que desarrolles propuestas y que le des tu punto de vista. Eso es algo que si tuviese que ir para atrás lo cultivaría continuamente, y es lo que he hecho. De hecho, desde que empecé mi propia empresa, es un hábito que tengo bastante metido dentro.
Otra cosa que hicimos bien, y digo hicimos porque esto fue también con mi socio, fue conseguir un cliente. En el B2B, que es negocio a negocio, Ujú, muy importante. ¿Por qué? Porque un cliente eh, te da muchísimos ingresos, porque a diferencia del B2C, en el que tienes muchos clientes que te aportan muy poquito, en el B2B sueles tener menos clientes, pero que te aportan mucho. Entonces, Mm. eh, creo que no sé si fue intencional o no, pero conseguimos asegurar un cliente que digamos que nos cubría el 80% de nuestros costes, con lo cual nos daba un balón de oxígeno que nos permitió pues, probar muchísimas cosas. mm. Esa es la parte de presencial. Y ahora, si quieres, cuento la otra. Sí, en la parte presencial, tuviste una experiencia diferente porque ahora vives en Estados Unidos. Entonces, de Dubái para acá, este, ¿mejoraste la estrategia o cómo estuviste en esa parte? ¿O fue Sí, desde diferente? luego. Desde luego, lo primero que he desarrollado desde que pisé, ni siquiera desde antes de venir, desde que sabía que iba a venir a Estados Unidos, empecé a dedicarle mucho tiempo a crear esas relaciones profesionales a través de LinkedIn. A Mm, día de hoy puedes automatizar mucho de los procesos sin que sea, sin que lo haga una máquina, no sé si me explico. Es decir, tienes que darle tu toque humano, pero hay tareas que las puedes automatizar. mm, Y es un hábito que hago periódicamente. ok. La situación de Estados Unidos es diferente porque ahora lo que estoy muy ocupado en, primero, identificar nuevas ideas de negocio, y de eso es lo que hablaremos en el próximo capítulo. Y la otra es traspasar el negocio de Oriente Medio, bueno, más bien de Emiratos, a otra persona. Entonces, ahora estoy eh, siendo un poco un asesor de ese, de ese traspase a la persona que se ha quedado en Emiratos con el negocio. Mm. Mi pregunta es como no entendí muy bien qué es presencial. Eso es Face to face. face to face. Ah, ok. Entonces es un negocio de cómo hacer relaciones o qué era el El, negocio. sí, hay dos cosas. Hay una parte de que es desarrollo de negocio o Ujú, business development, ujú, en el que cuando tú me estás vendiendo un servicio o aportando un servicio, ok. sobre todo de estratégico, de negocios, es muy importante crear un vínculo de confianza, Ok. porque estás hablando de cosas futuras Ujú, y de cosas intangibles. Y por lo tanto, primero tienes que crear una sensación de que tú eres un experto y que además les estás asesorando de una forma honesta y, y, y valiosa para ellos. ah, sí. Y eso se crea a través de una relación. Y luego, la entrega o el delivery es también presencial o face to face. Ujú, Hasta ahora. Es verdad que a partir del COVID se ha acelerado mucho la entrega online o en remoto. sí. Pero sí, el negocio es un negocio de consultoría de negocios y por lo tanto es muy relacional. Y esto me imagino yo que aplica igual a una persona que es consultor, como tú, o una persona bueno, también sería consultor, por ejemplo, alguien que se dedica a la imagen de una persona, que te ayuda a que tengas una mejor imagen, o las personas que te ayudan a que tengas una mejor presentación.
para desde poder luego. avanzar en tu trabajo. Estos son trabajos de consultoría. ah, y este tema de empezar un negocio en un país diferente, estando ahí, creo que aplica mucho a mucho de nuestra audiencia que han inmigrado de otros países, así como nosotros, menos él, aquí. A él también le va a aplicar, quizás sí, porque ella se va a Colombia Sí. pronto. Ah, pero las personas cuando vamos a otros países, ¿cuál sería un consejo que les podrías dar a una persona que llega a otro país donde quizás apenas está conociendo el sistema? ¿Dónde empezaría? ¿Qué le podrías decir? Pues, a ver, yo creo que una cosa es la habilidad de observación y la curiosidad. Es decir, em, hay que aprovechar la perspectiva que traemos desde a un nuevo entorno para ver oportunidades que los que están en ese entorno no las ven. Mm, Y puede ser ya porque hay cosas que en tu país funcionan y no existen en el país donde llegas, o porque observas ciertos comportamientos o ciertas necesidades de un grupo de personas que no están siendo atendidas o que están siendo atendidas de una forma deficiente. Mm, Yo empezaría por ahí. Y luego también aprovechar las habilidades que traemos. Es decir, pues si en tu pasado has tenido un restaurante, una panadería o lo que sea, em, probar si eso tiene hueco donde llegas. mm, ujú, O sea, yo lo dividiría en esos tres. Observación de cosas que funcionan en tu país y que no existen en el país de destino. Necesidades que no están siendo em, que no están siendo satisfechas o que están siendo satisfechas de una forma deficiente o lo que traes de tu propia experiencia. Esas son las tres que yo empezaría inmediatamente. ok. muy bien. Eh, Imagino que en otros países también tiene que ver con las culturas, que las culturas pueden ser diferentes. Imagino que en Dubái fue muy diferente de acá, por ejemplo. Entonces, eso va Mm, con la tema de observación, ¿cierto? Para observar si algo que hacemos en Estados Unidos tal vez no está como permitido allá. Entonces, tener todo Sí. eso en cuenta, ¿cierto? Desde luego, la parte regulatoria es muy importante y la parte social de aquello que aunque esté permitido, la gente no lo va a hacer. Ujú, No es ético o no es común o es socialmente inaceptado. Dentro de la parte cultural, ahora que lo mencionas, y para simplificar un poco la realidad, hay dos polos opuestos. Hay culturas que son, de un lado tenemos transaccional y del otro relacional. mm, Transaccional es Estados Unidos. ujú, Es dime lo que cuesta, dime lo que es esto y hay una transacción. ¿Por qué es así? Por diferentes motivos. Uno de ellos porque hay un sistema que garantiza la seguridad de esa transacción. Pues ante, si tú no has sido un buen profesional, si no has dado o no has entregado el servicio que, se ha- que has prometido, si incluso ha habido un tipo de corrupción o algún tipo de eso, es un sistema que está muy bien diseñado e implementado para evitar eso y por lo tanto la gente tiende a la transacción porque se fía del sistema porque funciona. ujú, Gradualmente te vas moviendo hacia la parte más relacional, hasta que al final llegas, pues todos los países, las culturas árabes están muy en ese lado relacional, parte por la cultura y parte por también los sistemas.
que tienen alrededor que no son tan fuertes como podrías tener en Estados Unidos. Incluso en África también son muy relacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que cubrir ese hueco que tiene el sistema a través de probar tu honestidad y tu confianza. Mm. Sí. Y por lo tanto se vuelve muy relacional. ¿Y qué significa relacional? Muchas más reuniones, más pruebas, más mm, pruebas de confianza y de conocimiento. Mm. Ujú. Este, te comento que recientemente, pues ayer, ayer acabo de terminar un curso en línea que trata de negociación. Y, y hablando de las culturas, preguntaban, ¿cómo puedes tú entablar algo en común con una persona que quizás es de otro país, donde las culturas ni al caso? Y quizás también hay alguna barrera de idioma. ¿Cómo puedes entablar una cultura o algo en común? Porque cuando entablas algo en común es más fácil crear esa relación para crear esa confianza, para poder crear los valores que puedes dar a la otra persona en una negociación. Y estaba pensando, no se me ocurría nada, pero la respuesta a eso es las profesiones. Porque, por ejemplo, si tienes a una persona de China y una persona de México o de cualquier otro país que no se ven en el idioma, o sea, son idiomas diferentes, culturas diferentes, pero en el momento que les digas a los dos, ¿saben que ustedes dos son ingenieros? Ah, no, pues vamos a resolver problemas, vamos a ver qué podemos arreglar aquí. Entonces ya se crea una cultura de relación ahí. Mm, Es muy interesante lo que dices, y ese es un ejemplo. Y creo que a ver, todo lo que estoy diciendo es en base a mi opinión y mi experiencia. Ujú, Lo que has dicho creo que va a la raíz de lo que somos seres humanos y necesitamos pertenecer, esa ujú, sensación tribal. Entonces, esa es una de ellas, es decir, la profesión, porque de repente de enemigos pasamos a ser la misma tribu. ujú, Yo lo he hecho hasta con el fútbol. O sea, para bien o para mal, España es una de las cosas que importa, que exporta al mundo es fútbol. Y yo siendo ujú. de Madrid, pues siempre la carta de decir que soy de Madrid y Real Madrid, pues siempre tengo un 50% de, de estadística, ¿no? De probabilidad de que la otra persona o sea del Real Madrid o del Barcelona. Pero ya entablamos una relación en la que hay un nexo y Sí, de repente nos convertimos en tribu, ¿no? sí. Em, pero pueden ser otros nexos. Pero sí, yo creo que la raíz es el tema tribal, es decir, conseguir que la otra persona se vea en la misma tribu. Ujú. Ahora, ok, entonces eso es ya estando en ese país, algunos tips, alguna experiencia de cómo le haces para iniciar un negocio. Ahora la que me hizo quebrarme el coco un poco ahí de cómo le haces para empezar un negocio en otro país sin estar ahí. Eso, ¿qué haces? Pues mira, puedes aprovechar un poco lo que he dicho antes no tanto de observación, porque en este caso tú no estás en el, sis- en el entorno al que quieres llegar, pero sí puedes utilizar terceras o investigaciones indirectas. Ujú, Pues hay un montón de información en Internet sobre tendencias, sobre tipos de negocios. Eso sería lo primero, que es la parte de investigación. La segunda es, nadie te prohíbe ni nadie te bloquea el mañana hacer una página web y decir que estás basado en Dubái, por ponerte un ejemplo. Yo mañana puedo empezar un negocio, de hecho es una de las cosas que estamos probando,
en un país en África. ¿Por qué? Pues porque yo estando aquí, mm, identificar una necesidad en otro país y empezar una página web, ¿por qué no? Siempre y cuando tenga las herramientas y tenga la capacidad de identificar las necesidades y con eso empezar a probar mi idea de negocio, eh, pues adelante. Yo creo que ahí lo importante es saber cómo identificar la necesidad y cómo ir desarrollando esa necesidad y convertirla en un producto que satisfaga esa necesidad. Y las herramientas están ahí, tanto las investigaciones, los documentos, los datos de otros países. Y luego exportar, puedes aplicar lo mismo, es decir, ¿qué funciona en mi país? ¿Por qué no probar esto en otro país similar o que tenga un conocimiento o que yo sepa que eso no está? Ujú. Nadie te, nadie te frena, sobre todo para probar. Otra cosa es cuando ya, si consigues que el negocio vaya hacia adelante, pues ya tendrás que pensar en cómo desarrollar eso. Pero vamos, siempre, si tienes un negocio, siempre podrás encontrar a alguien en el país que te pueda ayudar. Lo importante es tener el negocio. Mm. Entonces, tener el negocio es primeramente formar como el sitio de web y ver que si la gente está interesado, y como dijimos antes, y si está como, si tiene el interés, entonces buscar gente que está allá para hacer el negocio física. Más, Sí, siempre dicen, consigue tus primeros 10 clientes. ok. El momento en que consigas 10 clientes es una aproximación y obviamente hay que tomarlo como una estimación. Ujú, Pero el mensaje ahí es, en el momento en que puedas conseguir más de, o sea, en torno a 10 clientes, significa que has encontrado un patrón, que ujú, ya no es una anécdota, mm, sino que has encontrado que 10 personas tienen la misma necesidad. Y el patrón significa negocio. No se sabe qué tan grande es, porque eso es lo que hay que averiguar, pero significa que hay un patrón dentro de ese mercado. Has identificado una parte del negocio, del mercado que tiene esas necesidades. Es un ¿Y, poco el y mensaje. cómo sería un ejemplo? Porque, por ejemplo, yo estoy pensando, pues en mi caso, yo soy ingeniero, entonces, obviamente yo no les podría dar bueno, no sé, un servicio de ingeniería a alguien en otro país, porque contratarlo. En mi caso, yo no veo que funcione. Entonces estoy tratando de pensar como ¿cuál sería un ejemplo de un negocio que podrías hacer una prueba de este tipo? A ver, primero voy un poco a lo genérico y luego pongo ejemplos. Todo aquello que sea de entrega online, todo eso se puede hacer, es lo más fácil de hacer pues obviamente en, en remoto. Que la entrega, o sea, la parte final, el producto, sea digital. Eso, lo primero. Lo Mm, segundo, que, que el servicio sea entregado online, como en mi caso, ¿no? Pues consultoría. Yo puedo dar consultoría, yo puedo asesorar a prácticamente todo el mundo. De hecho, mm, durante COVID se ha visto. Yo estaba haciendo proyectos en Oriente Medio, en África y, y, en, y en Estados Unidos. Entonces, eso se puede hacer. Lo único que pues te levantas más temprano mm, o te vas a la cama más tarde. Em, Luego, hay otros que son un poco más complejos. Pues es verdad que empezar una panadería
en remoto es muy complicado. Mm. Pero sí podrías pensar en conseguir identificar un nicho de mercado en el que, pues a lo mejor hay una localización, una geografía o un tipo de pan, en este caso, que no está siendo mm, distribuido a esta localización y que tú sí que puedes comprarlo a un tercero y revenderlo, Mm. ¿vale? Ah, Y eso ujú. lo puedes hacer en remoto. Em, Al principio en un negocio hay que pensar más en validar si hay una necesidad a si ese negocio es rentable. Por ejemplo, este caso del pan, ¿no? Pues obviamente si lo estás comprando a un tercero y lo estás vendiendo a otros, el margen probablemente sea muy bajo. Pero si tú consigues identificar un tamaño de mercado suficiente como para justificar que puedas montar tu propia operación, pues ya tienes el negocio. Es decir, lo siguiente sería, bueno, pues como sé que yo estoy vendiendo 100 panes a la semana, son 400 al mes, 400 gano de esto y sé que producirlos sin que sea un tercero me cuesta esto y tendría este margen. ¿Es un negocio rentable para mí? ¿Sí o no? Entonces, adelante. Mm. Mm, Y empiezas de ese tercero, lo empiezas a hacerlo tú. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que quieres vender experiencias en otros países, experiencias pues de viajes o algo así. Pues siempre puedes tú paquetizar lo que te están pidiendo, aunque no ganes nada. Es decir, pues pones una página web en el que digas, visita España con em, full immersion en una casa de una familia, más visita a los lugares más pintorescos, no sé qué, no sé cuántos, y lo pones a un tercero. ¿Vas a ganar dinero al principio? No, pero es lo que estás es probando si ese negocio es viable o no. ujú. Ok. Ok. Bueno. Entonces, bueno, Jorge, creo que nos alargamos mucho en este tema y creo que hay mucho que explorar, pero sí me gustaría comentarle a la audiencia que se pueden comunicar conmigo si tienen alguna pregunta para Jorge. Se pueden comunicar directamente con Jorge. Voy a publicar su correo electrónico en la descripción de este episodio y quizás hagamos una siguiente episodio sobre este tema que es bastante interesante, pero me gustaría cerrar este tema de hoy y recordarle a la audiencia que me pueden mandar mensajes directamente por el app de Signo al +1 334 568 8845 y también pueden unirse a mi grupo de Telegrama. Ahí estaré contestando y enviando más información. También recuerden que tenemos unos documentos que Jorge nos envió para repartir a la audiencia, donde habla de herramientas de negocios y otra información. Entonces, quiero agradecer a la audiencia. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Y la próxima semana A estaremos vosotros. hablando de lo que es el tema de cómo inició un negocio siendo empleado de tiempo completo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.